Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Estamos de vuelta con uno de esos temas que sabemos que les encantan, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los seguidores más fervientes de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desgranar ese supuesto chisme que, según los rumores, estaría poniendo en tensión la relación entre estas dos estrellas turcas que conquistaron nuestros corazones. Si hablamos de tensión máxima, Kerem y Hande, descubre el chisme que los enfrenta. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en los detalles, a analizar las señales y a tratar de entender qué hay detrás de todo este revuelo. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y es que, seamos sinceros, la vida de las celebridades siempre es un foco de atención, y cuando se trata de parejas que han generado tal fenómeno fan como Kerem y Hande, cualquier pequeña chispa se convierte en un incendio. Se les vio juntos, se les relacionó, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, la química en pantalla y fuera de ella era innegable. Sus fans se aferraron a esa conexión, soñando con una historia de amor real. Sin embargo, últimamente las redes sociales y los medios de comunicación sensacionalistas han estado inundados de rumores sobre una supuesta tensión entre ellos, e incluso sobre un conflicto directo. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Eso es precisamente lo que vamos a intentar descifrar hoy. Para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento su química fue palpable. Sus escenas juntos se volvieron virales, y los fans empezaron a shiparlos de manera masiva. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química entre sus protagonistas. Fuera de cámaras, las fotos juntos, los comentarios en redes sociales y las apariciones públicas alimentaron aún más la fantasía de sus seguidores. Se les veía cómplices, sonrientes, y aunque siempre jugaron un poco con la ambigüedad, la mayoría de la gente asumió que había algo más que una simple amistad. La cosa se puso más interesante cuando, durante la pandemia, surgieron más rumores sobre su relación. Se les veía juntos en viajes, en reuniones familiares de uno y otro, y las pruebas parecían acumularse. Los fans estaban eufóricos. Era la historia de cuento de hadas que muchos esperaban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas. Con el tiempo, las apariciones públicas juntos se fueron espaciando, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y las especulaciones empezaron a cambiar de rumbo. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el supuesto chisme que los enfrenta. Se habla de un conflicto, de una tensión que habría surgido en los últimos meses. Las teorías son variadas y, como siempre, difíciles de verificar. Una de las versiones más sonadas es que la tensión podría haber surgido por diferencias profesionales. Se especula que Kerem podría estar buscando dar un giro más serio y arriesgado a su carrera, mientras que Hande podría estar inclinada a seguir explorando proyectos más comerciales y románticos. Esta diferencia de visión, si existiera, podría haber generado fricciones. Imaginen dos artistas en la cúspide de sus carreras, cada uno con sus propias aspiraciones y planes a futuro. Es natural que puedan surgir desacuerdos sobre la dirección que quieren tomar, y si además hay una relación personal de por medio, estas diferencias podrían magnificarse. Otra línea de rumores apunta a presiones externas. El mundo de la actuación turca y en general está lleno de agencias, contratos y las expectativas del público. Podría ser que la intensidad de la fama y las presiones de mantenerse en el ojo público estuvieran afectando su relación. Quizás uno de ellos sintió que el otro no estaba gestionando bien la fama, o que las demandas de sus carreras estaban interfiriendo demasiado en su vida personal. Y por supuesto, no podemos ignorar los rumores más personales. Se habla de celos, de malentendidos, de influencias de terceros. En este tipo de historias, siempre hay alguien que aprovecha el momento para avivar el fuego. Podría ser algún colega envidioso, o incluso algún agente intentando generar controversia para sacar provecho. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso, suelen amplificar estas historias sin preocuparse demasiado por la veracidad. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande han hablado directamente sobre un conflicto.
Sus comunicados, cuando los ha habido, han sido siempre muy medidos y protectores de su privacidad. Han negado categóricamente los rumores de ruptura en el pasado, pero nunca han entrado en detalles sobre su estado sentimental o si atraviesan algún tipo de dificultad. Esta discreción, si bien admirable, también deja la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Sin embargo, si observamos detenidamente sus redes sociales y sus apariciones públicas recientes, podemos notar algunos matices. Por ejemplo, ha habido un periodo en el que sus interacciones en Instagram se volvieron mucho más escasas, lo que muchos fans interpretaron como una señal de distanciamiento. Antes era común verlos dándose me gusta o comentándose mutuamente las publicaciones, incluso compartiendo mensajes o guiños que alimentaban la esperanza de los seguidores. De repente este flujo de interacciones se cortó, y la ausencia de ese tipo de gestos fue interpretada como un alejamiento. Además, sus proyectos recientes los han llevado por caminos un poco diferentes. Kerem ha estado involucrado en proyectos que quizás exploran temáticas más intensas o con un enfoque más dramático. Por otro lado, Hande ha continuado con roles que, si bien son diversos, a menudo mantienen un componente romántico o de drama ligero que atrae a un público muy amplio. Esto, si se combina con las diferencias creativas que mencionamos antes, podría haber marcado un punto de inflexión. Hay un incidente en particular que se ha mencionado mucho como posible detonante de esta tensión. Se trata de un evento público al que ambos asistieron por separado, y donde supuestamente tuvieron un encuentro muy frío, casi como si fueran extraños. Los paparazzi captaron algunas imágenes, y los comentarios de los testigos se viralizaron rápidamente. Se describió una actitud distante, una falta de la complicidad que solían mostrar, y este detalle, aunque parezca pequeño, en el mundo de la farándula, se convierte en una prueba contundente para muchos. Otra posibilidad es que simplemente hayan tomado caminos diferentes en la vida. Las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden evolucionar. Quizás lo que empezó como algo intenso y apasionado con el tiempo, se ha transformado en una amistad o sencillamente han decidido tomar rumbos separados en sus vidas personales, sin que esto implique un conflicto grave, sino más bien una decisión madura. La presión de mantener una relación bajo el escrutinio público es inmensa, y a veces, la única forma de protegerse y seguir adelante es distanciarse. La clave para entender esta supuesta tensión reside en la interpretación. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en esta pareja, buscan desesperadamente una explicación para cualquier cambio en su dinámica. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública se analiza con lupa. Lo que para unos es una simple señal de que las cosas han cambiado, para otros es la prueba irrefutable de un conflicto. Debemos recordar que la información que llega a nosotros a través de los medios y las redes sociales a menudo está filtrada, sensacionalizada o directamente inventada. Los paparazzi buscan la foto perfecta, los tabloides buscan la noticia que venda más. No siempre buscan la verdad objetiva, sino la historia que genere más interés. Por lo tanto, es crucial tomar todo esto con una pizca de escepticismo. Aún así, la persistencia de estos rumores sugiere que algo está sucediendo, o al menos, que la percepción pública de su relación ha cambiado. Si antes se les veía como una pareja idealizada, ahora hay una sombra de duda, una pregunta flotando en el aire: ¿qué pasó con Kerem y Hande? La tensión máxima de la que hablamos en el título no es necesariamente un enfrentamiento épico, sino más bien la tensión que genera la incertidumbre, la especulación y la posible distancia entre dos personas que alguna vez estuvieron tan unidas en la percepción de sus fans. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Para los fans, es una decepción. Ver cómo una pareja que admiraban podría estar pasando por un mal momento, o incluso haberse separado, puede ser triste. Para los artistas significa lidiar con el constante escrutinio y las presiones adicionales que esto conlleva. Cada movimiento, cada silencio, es interpretado y analizado. En resumen, los rumores de tensión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel parecen surgir de una combinación de factores: un cambio en la frecuencia de sus interacciones públicas y en redes sociales, diferencias potenciales en sus direcciones profesionales, y la constante especulación de los medios de comunicación y los fans. Si bien no hay una confirmación oficial de un conflicto grave, la percepción general es que su cercanía ha disminuido, lo que ha dado lugar a todo tipo de teorías. La falta de declaraciones directas por parte de ellos solo alimenta más las conjeturas. Y hasta aquí llegamos por hoy con este tema candente.
Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una visión más clara de lo que se está diciendo sobre Kerem y Ande. Como siempre, les invito a que compartan sus PRAP y AS opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Ustedes creen que hay realmente una tensión entre ellos? ¿Qué piensan que podría estar pasando? Nos encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Antes de que se vayan, les recuerdo la importancia de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, cliquen en el botón de suscribirse para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.